lo que es Pablo ahora. Él imita a Jesucristo, que él quiere que lo imiten a él. Y él imita a Jesucristo, así como lo imitan a él, él imita a Jesucristo. Así entendido. No, es que así mismo. Fíjate que si vamos nuevamente al tema al cual estamos, dice, guárdense los perros de los malos obreros. Entonces los malos obreros son los que en vez de que permitir que el Espíritu Santo levante nuestras vidas conforme al plano de Dios, que es la palabra de Dios, van poniendo otras cosas y van levantando otro edificio que no es el edificio que estamos hablando ahora. De los malos obreros son aquellos que se dicen cristianos o líderes cristianos y han torcido las escrituras, han torcido la enseñanza de Cristo y han estado enseñando por muchos años cosas que no son de Dios, que no están en el Evangelio, son contrarias al Evangelio. Es más, son tan contrarias y tan distintas, tan diferentes al Evangelio, que se han vuelto otro Evangelio y han hecho que personas que necesitan ser moldeadas, ¿sí?, en la palabra, se vayan apartando y sus vidas están apartadas del modelo que Dios estableció, de la verdadera palabra. Entonces han torcido. Esos son los malos obreros. Por eso es que Pablo dice, cuídense, guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo son los que dividen a la iglesia, son los que dividen, vienen con sus disensiones y contiendas y peleas. No, yo no quiero saber de esto, no, porque tú estás en esto. Mutilan a la iglesia. Mutilan a la iglesia, mutilan a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una sola. No hay dos, ni tres, ni cuatro. No, hay una sola. Pero usted me preguntará, bueno, ¿y qué pasa con las denominaciones? Hay muchas religiones cristianas, ¿verdad que sí? Son los obreros malos. Esas son construcciones de obreros malos. Porque la iglesia de Cristo es una sola. La palabra de Dios, que es la Biblia. De ahí es que sale el material que debe ser puesto en nuestro corazón para que seamos transformados como piedras vivas, que seamos semejantes a Cristo para poderlos imitar, ser como Pablo, imitador de Cristo. Por el Espíritu Santo comienza a moldearnos por la palabra, va quitando todo exceso de hombre que hay ahí para que quede solamente lo espiritual, porque Cristo era espiritual. Dice la Escritura de que Adán era terrenal, Cristo es celestial. Entonces, así como nosotros trajimos la imagen de Adán, que es el hombre terrenal, el hombre pecador, el hombre natural, el hombre inclinado a las malas cosas, inclinado a sus deseos, a satisfacer sus deseos, eso nosotros lo vivimos. O sea que ya nosotros traímos la imagen de Adán. Pues dice la Escritura, así como en un tiempo traímos la imagen de Adán, ahora debemos traer la imagen de ¿quién? De Jesucristo. La imagen de nacer de nuevo. Claro, hay que nacer de nuevo y hay que comer, hay que alimentarse de la Escritura, que la leche sin adulterada, la leche espiritual no adulterada. ¿Ve la importancia de la palabra de Dios? De que es el alimento espiritual, pero no debe estar adulterada. El que adultera la palabra de Dios se torna un mal obrero. Es un mal obrero. Se desvía de la palabra. Sí. La palabra siempre tiene que llevarnos a Cristo. Siempre ha de llevarnos a Cristo. Cristo ahora está en los cielos. Bueno, debe llevarnos a los cielos donde está Cristo en nuestra vida. Esa clase lo vimos, creo que fue la primera. La primera clase. Eso es que todo nos va a llevar a Jesucristo. En la Biblia
todo nos va a llevar al cielo. Porque Él es el camino que nos conduce al Padre. Exactamente. Entonces la Biblia nos lleva a Cristo para que Cristo nos lleve al Padre. ¿Sí? Sin intermediario. Usted no necesita ningún intermediario allá arriba, no. Ahí está. Aquí está La palabra. la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en un solo hombre allá arriba. ¿Quién es? Dios. Y Dios, o Cristo. Acuérdate siempre, Dios, pero Dios tiene un nombre. Cristo Jesús, Jesucristo es el Dios encarnado, es el Hijo de Dios encarnado. Nosotros allá tenemos un abogado, ¿te acuerdas del abogado? El que intercede por nosotros, aquel que toma tu caso y lo lleva al tribunal de Dios. Bueno, ese es nuestro abogado, Jesucristo hombre. Entonces, por eso es que la palabra y el Espíritu de Dios nos llevan a enfocar nuestra mirada, nuestra atención, todo enfocarlo en Cristo, para que podamos entonces recibir todo lo que Dios. Otro dice que el que cree en Él, cree al mismo tiempo del Padre. En el Padre, claro. Él lo dijo, el que a mí me ve, ha visto a mi Padre. Y el que cree en mí, Así, cree en mi Padre que me envió. Porque yo no vine por mí mismo, dice Jesús. Yo vine porque el Padre me envió. Porque el Padre lo envió al mundo. Y Jesús no vino a decir lo que Él quería. Jesús vino a decir lo que el Padre quería que nosotros recibiésemos. Porque Jesucristo es la palabra del Padre. Él es el verbo del Padre. O sea, el Padre es el que arma las palabras, es el que expresa su voluntad. y Jesucristo es el que habla. Y Jesucristo es el que la expresa. Exactamente. Él es la expresión del Padre. Por eso es que él no hablaba lo que quería. Él hablaba lo que el Padre quería. ¿Sí? Así que todo esto pues tiene que ver con que debemos nosotros cuidarnos. Mira que la Escritura dice, cuídense. No, eso significa que tú debes tener, o nosotros debemos tener, la suficiente, como decir, capacidad de velar, examinar a los maestros malos, a los obreros malos. ¿Para qué? Para cuidarnos de ellos. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad, Nos vamos a enredar. nos vamos a enredar. ¿Cómo se dice? De los hombres perros y de los mutiladores. Mutiladores del pueblo. Porque ¿qué es lo que Dios quiere contigo? Hacerte piedra viva, parte del templo que Él está levantando en la tierra. Él te hace parte del cuerpo de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Tú eres miembro de ese cuerpo. Entonces los obreros malos, los que tuercen las Escrituras, quieren separarte de ese cuerpo. Te quieren mutilar el cuerpo. ¿Qué cuerpo quieren mutilar? El cuerpo de Cristo. Quieren apartarte de la iglesia. Ah, tú dices, no, pero que... No, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese templo. Ese es el templo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús los discípulos se le acercaron en Jerusalén, cuando estaban en el templo de Jerusalén? Y era un templo maravilloso, bonito, lleno de mármol, algo esplendoroso. 40 años había llevado más de la construcción de ese templo. No, y que le dijeron, mira esta piedra, mira qué hermosura de templo. Y dijeron sus discípulos, porque como judíos se sentían orgullosos de ese templo magnífico, que era el templo de Jerusalén. Y Jesús miró el templo y dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, lo edificaré. ¿Sí? Entonces, ya aquí él estaba hablando una profecía, Jesús. El tiempo lo van a derribar, pero en 3 días lo voy a levantar. Ahora, se estaba refiriendo en ese templo de piedra preciosa de mármol, al hombre de él, el templo de él, de su cuerpo,
Por eso que dicen, en 3 días lo levantaré, lo edificaré en 3 días. Era él. Hablando de él, cuando él dijo, destruyan este templo. No era ese templo de piedra, sino este templo, refiriéndose a su Piedra cuerpo, viva, esa piedra. a esta piedra viva, escogida, preciosa. Destruyan y la voy a edificar, la voy a levantar. ¿Por qué? Porque era necesario primero que esta piedra viva muriese en la cruz. ¿Por qué? Porque por su muerte seríamos nosotros redimidos, salvados. Podríamos entonces con su muerte y por el poder de su sangre recibir el perdón de pecados y poder nacer de nuevo, ser nuevas criaturas para Dios. Y opino yo, no sé si te diciendo, que si él no hubiera muerto no hubiéramos tenido el Evangelio. Ya tenemos el Evangelio porque él murió en la cruz. Esa fue la misión de Eso es. mandar a su hijo Que después que él murió es que nació el Evangelio. Eso es. Así mismo es, por eso es que viene esa confusión. El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, pero ya Dios había desechado ese templo porque ahora había un templo nuevo. El Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre, ese era el templo de Dios que ahora, piedra viva, iba a ser el fundamento sobre el cual Dios iba a levantar un nuevo templo, el templo en el cual usted y yo somos parte como piedras vivas. ¡Qué lindo! Esto es precioso. Porque ahora Cristo habita y Dios Padre habita en nuestros corazones, en nosotros, por su Espíritu Santo. Eso es lo que me Y a todos nos conmueve, usted lo conmueve más. Y así que bueno que nos conmovamos con estas verdades de Dios. Porque mira, si uno se pone a pensar, ¿quiénes éramos nosotros? Éramos perversos, yo lo digo, sin vergüenza. ¿Qué cosas no hicimos nosotros en esta vida de mal y de perversidad? Pero bueno, a Dios me plació llamarnos para ahora que seamos parte del templo que Él está levantando, piedra viva. Yo no sé lo que me pasó de hacer, mi hermano. Tú tenías que levantarme a las 6. Y eran las 10:30 yo estaba levantado. Óyeme. Qué bueno el compartir esta dinámica de ir construyendo paso a paso el templo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estos dos hermanitos, uno de 85 años, el otro de 68, 69 años, recién han empezado a conocer la vida que Dios nos da en Cristo Jesús y nos ofrece en Cristo. Ellos entendieron por la palabra de Dios expuesta que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino de los cielos y nacer de nuevo, se hace necesario creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido del Padre, enviado para darnos a conocer todo lo referente al reino de los cielos y tener acceso al reino de los cielos a través de la fe en su nombre. Jesús murió en la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Se hace necesario creer que su sacrificio es suficiente para Dios. Por medio de la fe, aceptarlo como Señor y Salvador, porque para esto Él murió. Y Dios le ha levantado hasta lo sumo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble delante de Él, porque Dios lo ha hecho Señor de todos. Entreguemos nuestros corazones a Jesucristo y olvidémonos de las religiones que nos apartan de Dios, porque las religiones fueron construidas por malos obreros, apartados de la palabra de Dios, que nos han llevado por caminos de muerte. Que Dios me le bendiga.